Hola amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a nuestro podcast. Ya la verdad es que vamos bien adelantados en este proceso que vamos y la verdad es que estamos muy contentos. Gracias por vernos. Si nos están sintonizando en Facebook en directo, pues gusto saludarlos. Y si nos están escuchando en las plataformas de podcast, pues solo les vamos a pedir algo que nos comparten. Hoy estoy con mi buen amigo Giovanni, de cariño así le digo yo, pero ustedes lo conocen como Carlos, o Carlitos. ¿Cómo estás, Carlitos? Re bien vos, gracias a Dios, contento de estar con ustedes otra vez y contento de ver cómo se ha desarrollado los capítulos y la verdad es que inclusive hoy hoy no, hace unos días me encontraba con alguien y me dijo, vos qué buenos podcasts han grabado y me dijo, y yo me sentí muy contento porque al final ese es el objetivo que llegue, ¿va? Entonces me siento muy contento de ser invitado nuevamente acá. Y el aclamado Carlos, así, por favor, estamos, otro con Carlos me dijeron, aquí estamos la conversación fluye, tenemos que ser. Pues vamos a hablar, la verdad es que han sido capítulos muy bonitos y temas que la verdad han expuesto mucho de nosotros. Y no sé si te pasa, pero los que muchas veces aprenden más son los que hablan, ¿va? Y estamos aprendiendo más, yo soy más retado, e incluso cada vez que leo un capítulo digo, bueno, esto va para mí, sí, la verdad exacto. tengo que cambiarlo y no sé, pero ha sido mucha bendición. Y hoy vamos a hablar de algo relativamente muy importante que creo que todos nos enfrentamos y es el miedo. Así que el autor empieza hablando que, por ejemplo, cuando somos pequeños nosotros, solo tenemos dos miedos. El miedo a, por ejemplo, a caernos y el miedo a quedarnos solos. Y uno de esas situaciones pasan y él dice, si esos son los únicos dos miedos que con los que nacemos, quiere decir que los demás son aprendidos. Y es bien interesante, por eso te quería hacer la pregunta. ¿Qué le tenés miedo vos o qué le tenías miedo vos de pequeño? Por ejemplo, de pequeño, algo que le hayas tenido pequeño vos miedo o incluso que pueda seguir hasta el día de hoy. Bueno, yo digo que muchos compartirán este miedo que es el miedo a las ratas, ¿no? O sea, y de hecho, yo tengo mucho miedo también a las arañas, recordando. A las arañas, sí, a las arañas y a las ratas. Pero porque yo tenía una idea, pero yo siempre pensaba que una rata se me iba a subir a la cama. Y eso me aterraba yo puedo matarte un lagarto si querés, vamos a agarrarlo del cuello y revolcarme, pero una rata y poco a poco le he perdido el miedo, ahí vamos, pero lo que me mata, o sea, ya el último paso que tengo es ese suspenso de dónde puches puede aparecer una rata, y la verdad es que ya cuando la tengo enfrente es como ver un animal, pero ¿dónde me va a aparecer la rata? Eso me tiene... Y las arañas, la vez pasada vi que no sé quién publicó uno de aquí de la iglesia, publicó que le había picado una araña y que lo había tomado tan a la ligera, y después andate a revisar y casi pierde el brazo por una mordida de araña y eso alimentó mi miedo. Siempre lo dije. Lo voy a mantener aquí. Moriremos por la araña. Moriremos por la araña. Y no se volvió Spider-Man. Ni porque vi Spider-Man ni el multiverso. No, y sumando a eso, pues recordando que los miedos se van creando. Por ejemplo, yo quería compartir que desde pequeño, pues no tan pequeño, más o menos tendría como unos 10, 12 años. Yo tuve una experiencia un poco traumática que mi hermano fue mordido por un perro, pero lo mordió aquí en la cara, ¿va? Entonces, a la altura del ojo. Y yo literalmente vi cómo se desangraba completamente, ¿verdad? Eso me impactó mucho a mí, tanto que le tuve fobia a los perros. De fobia pasaba a miedo. La verdad que lo he ido superando un poco. Cuesta un poco, si un perro me ladra, me da miedo, pues eso te lo digo ya de default, sí, pero antes, por ejemplo, no podía ni siquiera estar en un mismo lugar con un perro. Pero, te digo, fue un miedo aprendido o basado en una experiencia que tuve. O sea, si yo no hubiera tenido esa experiencia, te aseguro que tal vez no le tuviera miedo a los perros. Como, por ejemplo, yo no le tengo miedo a las arañas o a los ratones o cosas así. Que me den cosas diferentes, así como cosita fea, pero de ahí no es que se le tenga miedo, ¿eh? Pero el miedo surge a raíz de que uno tiene una experiencia, algo que ha sucedido, algo que ha pasado. Entonces,
como dijo el autor, es aprendido. Yo creo que las cosas van aprendiendo por experiencias que nosotros tenemos. A veces quedan esa experiencia, por ejemplo, cuando chocamos, si alguien maneja y chocó, ya no quiere seguir manejando, es porque, por ejemplo, tuvo una experiencia muy fuerte y cosas así podemos ir sumando, ¿verdad? Pero los miedos son parte de la vida porque en el proceso van sumando en nuestras vidas y vamos enfrentando esas circunstancias que atravesamos, ¿verdad? Y fíjate vos de que viendo, o sea, detrás de camerinos del miedo, digamos, atrás, me he dado cuenta que es, como diría, un video ahí que no sé si lo dijo Einstein, no sé cómo se pronuncia, pero Einstein, creo. Einstein, y decía que no hay oscuridad sino la ausencia de luz, pero ahí va. Muchas veces posiblemente el miedo sea la ausencia de seguridad. O sea, yo por ejemplo, me acuerdo de un libro que leí de Lucas, y me acuerdo que decía que desde niños queremos tener la mayor seguridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando, no sé si te ha pasado con tus hijos, pero por ejemplo uno va al carro y va a un destino, los hijos, aunque no conozcan, ellos no saben del mundo, lo más que saben es la iglesia y la casa, por lo menos los nuestros, pero ellos quieren saber a dónde vamos, o sea, quieren tener la seguridad de saber, aunque vos le digas, mira, vamos a centro de estudios, saber qué, entonces, pero les da seguridad saber, entonces, ¿por qué? Yo pienso que el miedo a veces es esa falta de seguridad que tenemos en muchas cosas y por eso es que aún de grandes sigue apareciendo. Porque, por ejemplo, nosotros decimos a veces, es que tengo temor a perder el trabajo, ¿va? Ni siquiera no estás perdiendo, pero porque escuchaste un rumor de pasillo, pero eso te empieza a alimentar ese miedo que antes no lo tenías y que ahora lo tenías, vamos. Interesante eso del No, temor. buen punto. Yo creo porque al final se van sucediendo a raíz de circunstancias y cosas que uno va enfrentando y algunas situaciones que nosotros vamos perdiendo también. Y hablando de pérdidas, pues el autor numera 4 miedos, ¿verdad? De los que quería hablar con vos. Y uno de esos, primero, el temor a la pérdida. No sé si te ha pasado. Bueno, de estos 4 creo yo que 3 creo que tengo yo y uno es el único que no. De los 4 miedos. Creo que todos vos. Temor a la pérdida, pero puede ser temor a perder un ser querido, temor a perder un trabajo, temor a perder bienes, temor a perder muchas cosas, ¿verdad? Entonces, es uno de los miedos que normalmente a veces no lo identificamos, pero que lo tenemos todos. Como lo que vos decías al principio, ¿verdad? Ese miedo a perder el trabajo, a que te van a despedir. No, vistes que, por ejemplo, hubo una reestructuración y ya, me van a despedir. Vistes que la empresa ya no está, ¿cómo se llama? Ya no está alquilando el otro nivel. Ah, no, ya fijo van a recortar. Entonces, todo esto te da un miedo perengue a algo, constantemente, porque tenés miedo a que definitivamente te digan, mira, siempre gracias, ¿verdad? Y fíjate vos de que el perder, definitivamente, lo que pasa es que hay mucha tela que cortar en la cuestión de las pérdidas, porque en realidad, por ejemplo, yo me acuerdo de una película que vi que decía que era de despedir a personas, le decía un señor, usted no sabe el daño que me está haciendo al despedirme porque la pérdida del empleo se compara a la pérdida de un ser querido, ¿va? O sea, es un luto, en conclusión es un luto. Entonces, soltar es lo que nos cuesta a nosotros y por eso al tener seguridad de que algo lo cubrimos, eso nos permite tener seguridad y a la hora de saber que lo podemos perder nos da miedo. Por eso es que muchos tenemos el tema de la muerte. Sabemos que todos nos podemos morir, pero nadie lo tiene presente. ¿Por qué? Porque tratamos de alejarnos de ese miedo a qué va a pasar y algunos que no saben qué es y que escuchan mucho Salfate, que escuchan de todo, que nos vamos a ir a saber. Pero nos ratones, nos vamos a volver ratones o lagartos. Pero, o sea, lo que sí es cierto es que la parte del temor a perder algo es algo que muchas veces es lo primero que nos deberíamos de quitar, porque nada tenemos seguro, o sea, no hay nada seguro en esta vida, más lo que hoy podamos, incluso la misma palabra de Dios dice que cada día trae su propio afán, es decir, de que nosotros deberíamos de tener por lo menos la paz
de las cosas que hoy tenemos, porque mañana no sabemos, ni nosotros sabemos si vamos a vivir. Nos pasa ahorita una moto y nos manda a volar. Esta parte de tenerle miedo a la pérdida también nace de creer que no somos bastante buenos para hacer las cosas, ¿verdad? Que normalmente el primero que van a despedir soy yo, ¿verdad? Entonces tengo miedo porque creo que sencillamente no creo ser lo bastante bueno para quedarme en la empresa. No tengo esa seguridad, o sea, lo que yo hago, todo lo que yo hago. ¿Qué tienes miedo a perder? La vida. Sí. ¿La vida? No, que tengo miedo a perder. Yo creo que lo que yo tengo miedo a perder, mira, la verdad que este es de los miedos que menos me identifico, bueno, soy sincero. Espérate que lleguemos al siguiente. Ya te, ahí vamos. Porque la verdad es que yo miedo a perder algo o a alguien. Yo la verdad que la muerte, me encanta hablar de la muerte. Siempre creo que la muerte es un paso hacia donde vamos. Y perder a un ser querido nunca ha sido un miedo. Así que, ay, mi mamá se va a morir. Sé que mi mamá va a morir. O sea, un día lo va a hacer. Uy, no hables de eso, me dicen, por favor. Pero si es algo natural, va a pasar, me va a doler, sí. Pero sé que va a estar en un buen lugar. O sea, tengo miedo a perder algo económicamente, pues al final siempre he perdido cosas. Te soy sincero, en este es el que menos me identifico. La verdad es que no es que tenga miedo, pero te soy sincero, surge a raíz a veces de que situaciones pasan. Recuerdo muy bien que cuando yo estaba trabajando en Dependencia, hubo una vez que sí sentí miedo a que me despidieran. Entonces... Qué feo. Feo, eso es bien feo, eso es bien feo. E incluso te lo quiero también comentar aquí. Yo doy clases, por ejemplo, a alumnos y nos dan por un contrato de cada año. O sea, no estoy ahí como parte de una planilla, sino cada año terminan, te notifican, te dan gracias, te dan tu cheque y todo. Entonces, te renuevan el contrato como si sos futbolista. Entonces, ese mismo día te dicen gracias, va a seguir el otro año y gracias no va. Entonces, siempre... Te soy sincero, ese día es el día que a mí yo siempre estoy nervioso. O sea, van a renovar el gobierno. O sea, van a renovar o me van a decir muchas gracias, pero sí tengo ese temor y es vero feo. Pero hay personas que sí viven con eso todos los días. Todos los días te sentás en un escritorio pensando que te van a despedir. Todos los días pensás que llegas a la casa y no encontrás a la esposa o al esposo que se va a ir. Todos los días pensás de que tu mamá ya no va a estar con vos, que no vas a tener esto, o todos los días salís del trabajo pensando que te van a robar el carro. Y fíjate de que estos son para mí vamos al revés, vamos. Para mí este es uno de los más fuertes porque de hecho muchas de las cosas malas que hice yo en el pasado era a raíz de perder la amistad de alguien, por ejemplo. Tenía mucho miedo vuelvo a ese miedo a quedarme solo. Entonces siempre tenía miedo a perder las amistades y no sé quién se identifica, pero eso es siempre que nos cuesta decir que no. Por ejemplo, siempre le decimos sí a todo porque a veces tenemos temor de perder las amistades o perder algo que supuestamente, sí, mira, si por decir la verdad, claro, bien dicha, sazonada, como dice la Biblia, pero si por decir la verdad algo se pierde es porque definitivamente colgaba de un hilo, no tenía sentido, era por el frecuente sí que decía uno, ¿no? Y... eso me ha costado aprenderlo y poco a poco lo practico, inclusive en mi matrimonio, que por cierto estuve a punto de perderlo, pero inclusive esa experiencia dura me sirvió también a darme cuenta que no hay mejor dependencia que la dependencia hacia Dios, porque si algo estoy bien consciente es que en el mundo todo es pasajero, entonces no podemos dar por sentado. Ni el amor de otra persona no podemos dar por sentado que voy a tener vida, ni trabajo, ni dinero. ¿Qué pasaría si hoy dijeran, todo lo que hay en los bancos, balines, va? O sea, la gente va a sobrevivir con lo que tengan efectivo. Saco mis 5 pesos, 2 aguas y para vivir la vida, en lo que muero. Pero imagínate, o sea, nada, en teoría nada. O sea, lo que nosotros comerciamos y nos da seguridad de tener son papel. Es papel o números en el caso de las cuentas. Entonces, yo lucho constantemente y eso es confiar, ¿va? Quitarme el temor, confiando en que Dios está al lado mío. Y había un libro que hace poco leyeron en una radio, decía, hágalo con miedo. Pero es por eso, ¿verdad? Porque si yo voy a perder una amistad por decirle que no a algo que está haciendo mal, por miedo a perderla, igual lo tengo que hacer, porque puede ser que en vez de perderla, al contrario,
se una más a mí, ¿va? Qué buen punto. Y creo que al final también vos que trabajas con este miedo en tu vida no es algo que puedes eliminar siempre. O sea, es algo que normalmente está ahí y tienes que aprender a manejarlo. Sí. Porque no es que ya no siento miedo. O sea, soy, ¿cómo diría el libro? Juan sin miedo. O sea, no, porque igual es algo que tienes que trabajarlo. Tienes que ir pensando y dependiendo de que no dependes de las personas, sino dependes de Dios. Pero siempre es algo que te va a afectar. Ujú. ¿Por qué te lo digo? Porque vamos al otro temor, que es el que más me identifico yo de todos los temores, que es el temor al fracaso. Por ejemplo, uno de mis miedos más grandes es fracasar. Fracasar como esposo, fracasar como padre es uno de mis miedos más grandes. Una de las cosas, de las decisiones más importantes en mi vida, que fue ser pastor, uno de mis miedos más grandes no era ni siquiera si, por ejemplo, iba a dar buenas prédicas, si el Señor me iba a hablar, porque sabía que el Señor me iba a hablar. Mi miedo más grande era mis hijos, porque decía yo, como no sirve de nada que yo, por ejemplo, triunfe como un pastor reconocido y fracase como padre, como lo he visto muchas veces, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí, el fracaso es algo que de las cosas que constantemente estoy batallando. Y surge, ¿sabes por qué? Por una herida de hace muchos años. Y lo hablaba con Daniel en los podcasts anteriores, donde estábamos hablando, por ejemplo, cuando nosotros somos heridos. Y una de las cosas que yo fui herido desde pequeño fue el hecho de no ser una persona reconocida porque me costaba estudiar. Entonces siempre era como la pata coja, el que no sabe acá, el que no lo quiere. Entonces esa parte de demostrar que sí sé hacer las cosas a valía es de las cosas que normalmente día con día batallo. Yo sí le tengo mucho miedo al fracaso, o sea, es una de las cosas que batallo y lo llevo a Cristo, le digo, Señor, tú dependes, pero siempre cuando, ¿y qué si fracaso como pastor? ¿Y qué si fracaso como hijo? ¿Y qué si fracaso como padre? Y bueno, y te puedo enumerar de aquí para Sobre allá. todo, Sí, podemos fracasar en muchas cosas. en muchas cosas, ¿verdad? Y de las cosas que a mí como más me cuesta aceptar, por ejemplo, recuerdo que uno de los problemas que fue de endeudarme, que yo llegué a endeudarme de una manera así exagerada, pero fue porque no entendimos el momento de decir cuando estábamos en negocios, nosotros teníamos negocio, a decir, bueno, llegó el momento, o sea, ya no da más, sino decir, no, sí se puede, porque no vamos a decir que fracasamos, hay que lograrlo. Había que tomar una decisión. El punto es que la decisión se la tuvo que tomar el banco, ¿ah? Porque ya no había una... La tomaron por vos. La tomaron por mí, porque yo no quería decir fracasé, o sea, definitivamente ya quebré, no puedo seguir adelante. Entonces, porque para mí es un miedo latente, pero nace de una raíz desde pequeño, o sea, es algo que pasó en mi vida que sigue batallando hasta el día de hoy. Así como a vos, el miedo, por ejemplo, a la valía, el miedo a lo que nos comentabas, es algo que constantemente estás trabajando, es algo que a mí me cuesta bastante, el miedo al fracaso. Y por eso el temor o el miedo no debería, aunque forma parte de nuestra vida, es el menos indicado a decirnos qué hacer, porque, mira, por ejemplo, el fracaso es parte, o sea, podemos fracasar, o sea, es un 50-50, o vamos a fracasar o ya fracasamos, pero eso va a estar ahí, ¿por qué? Porque existe la posibilidad que funcione y existe que no funcione algo que nosotros queremos hacer, inclusive los matrimonios. Los matrimonios, cuando uno no tuvo un buen noviazgo, o sea, es más el porcentaje de fracaso que podemos llegar a tener. Y aún así, se casa la gente. Con el 10 me voy, digo. Con el 10 de 4 de éxito, me caso. Por eso dicen que el amor es ciego, pero... Bien, ciego. Pero ahí dejémoslo. Felicitaciones a todos los que se casan. Felicidades a nuestros novios. El amor. El amor todo lo puede. Pero el 4%. Pero en realidad yo digo... ¿Cómo es que vamos a poder sobrellevar eso? Vos decís algo que me llama mucho la atención porque yo también lo pienso así y seguro muchos los que están pasando por ese momento de que y si fracaso y si no me funciona, pero lo has hecho a pesar del miedo al fracaso. Y ciertamente te ha funcionado hacerlo en algunas veces, ¿va? Hoy no estaríamos aquí si vos no te hubieras animado a hacer un podcast, por ejemplo. ¿Y qué pasa si nadie lo ve? ¿Y qué pasa si no sé qué? Y son de mis miedos que constantemente, o sea, cuando empecé así como, yo solo voy a hablar con el mundo, a vos, y es de las cosas que pienso. Incluso yo soy muy propenso a, por ejemplo, por eso no me expongo a ver redes sociales, ¿va? Así, quién le gustó, quién no le gustó. Bueno, y es mucho de eso de ver, estoy triunfando, estoy fracasando. Entonces es complicado, pero es de las cosas que
que se lucha con este miedo. Sí, hay muchas cosas que hay que aprender y de las cosas es saber de que no siempre todo sale bien y no todo va a salir bien, pero no pasa nada, no pasa nada mientras tengamos fe que pueda ser que haya una lección detrás de este fracaso, eh, podamos seguir adelante y saber de que Dios nos dio la capacidad para poder sobrellevar cualquier cosa, pero y la premisa de esto es nunca debemos de hacer algo basándonos en miedo a fracasar, nunca, porque entonces es darle el 100% a algo que tiene el 50% nada más. O sea, hay 50% que te salga bien, hay 50% que te salga mal. Y al decir, no lo hago porque puedo fracasar, es toma tu 100% y no existe podcast. Uh-huh. Y el tercer miedo, que es uno que también de los que más me identifico, es el miedo al rechazo. El miedo a no encajar en un lugar o a no ser parte de algo, ¿sí? Y de estos son los que más me identifico porque desde pequeño siempre fui una persona, por mi forma de ser, por lo que hacía yo, muy rechazado, muy rechazado. Incluso yo todavía tengo un tic nervioso, ¿no? Sí, te lo digo en el sentido de la famosa foto, la Mara que decía cuando yo estaba estudiando, los de la foto. ¿No sabes cuánto me afectaba a mí eso? Yo detesto esa frase, así, los de la foto. Yo por eso es que desde que tengo la oportunidad de liderar siempre he dicho, eso no me gusta. O sea, todos somos o nadie. O sea, todos somos el de la foto, no solo algunos. Pero siempre he tenido y he trabajado con este miedo al rechazo. No solo de la parte de las relaciones personales o la relación con el sexo opuesto, sino el rechazo de muchas cosas, el rechazo a qué piensan las personas, ¿verdad? ¿Será que les gusto? En el sentido de lo que hablo, lo que digo. O sea, no, la verdad es que hay 1000 personas mejores que yo. Siento un temor muy presente de ser rechazado constantemente. Y fíjate que, ¿cómo es eso? Porque al final la probabilidad de que nosotros seamos rechazados es muy baja, porque en realidad cuando nosotros somos quienes somos y no encajamos en algún lugar y somos rechazados, es un lugar donde no deberíamos de estar, o donde no encajamos simplemente. O sea, a veces nosotros nos vestimos, hablamos, vivimos, gastamos por el deseo de agradar a alguien y no ser rechazado. Pero así a lo lejos se ve el Carlos real, porque ya me vestí, ya hablé, ya gasté, con tal de ser aceptado. Y al que quieren es al Carlos artificial y no al Carlos real. Entonces, lo único que hice ahí fue darles a las personas que no quería que me rechazaran, darles una persona que no soy yo. Y cuando no puedo sostener eso, se da cuenta primero uno, primero uno se da cuenta que al quitar todo eso las personas se van. Por ejemplo, en el mundo, eso es muy común en el mundo. Yo en el cristianismo creo que venimos muchos heridos al cristianismo, pero todos seguimos trabajando en nuestro corazón y es menos, no digo que no pasa, pero es menos. Pero en el mundo pasa mucho, que cuando uno se va a tomar con alguien, cuando uno se va de fiesta con alguien, casi todo eso es artificial, porque cuando la fiesta se acaba, ya no hay nadie. Yo te decía porque yo salía de madrugada con mi hermano en las discotecas y aquellos grandes amigos que brindaban, que se reían, que te decían jaja y que venía amigo, a las 2 de la mañana cuando la disco cerraba, ya no estaban. O sea, y eso es un problema. Eso es un problema que el rechazo brinda, ¿va? Cuando nosotros enfatizamos el no querer ser rechazados, hay que ponerle mucho ojo qué tanto me estoy alejando yo. Y uno de los síntomas que se podría ver como en este temor es, por ejemplo, en las mujeres, por ejemplo, es que hay muchas mujeres que desbalancean su corazón y empiezan a expresar más su belleza, pero de forma descontrolada y se visten sensuales, ya no modestas, sino de una forma sensuales porque les gusta llamar la atención y les gusta decirle, mira qué bonita estás, porque hay un miedo al rechazo. Entonces expresan de forma corporal este miedo, ¿verdad?
En el caso de los hombres, por ejemplo, el hecho de decir sí a los amigos, va. Decir, no, venite, que no sé qué, hagamos esto, va. No tanto porque vos querés, sino el miedo a ser rechazado, ¿verdad? Decir, no, es que vos sos de los aleluya o algo así, ¿sabes qué? Entonces siento ese miedo de ser rechazado, ser apartado de la sociedad o de las personas o mis amigos, como se dice bien. Entonces, estos síntomas debemos de tomarlos nosotros porque son las cosas que nos hacen hacer cosas, ¿me entiendes? Tomar decisiones, como lo decís vos, no solo en nuestra manera de vestir, sino en nuestra manera de actuar e incluso cómo gastamos nuestro dinero, porque logramos endeudarnos, porque no queremos ir a otro lado, porque no queremos, por ejemplo, perder la chava con que estamos, ¿va? Compra, que acá, que dónde te pongo. Y no es tanto por la persona, sino por el miedo de no tenerla conmigo. Entonces, este miedo nos hace, la verdad, tomar malas decisiones. Bueno, creo que todos, pero al final creo que nace de aparentar algo que no soy, ¿sí? Como vos decías, no puedo ser normal, no puedo ser lo que yo soy, tengo miedo, tengo que actuar como otros dicen, tengo que decir y escuchar lo que otros escuchan, no puedo ser yo mismo porque si no voy a ser rechazado. Y fíjate vos de que yo no estoy en contra de que compres buena ropa, por supuesto si podés. Yo no estoy en contra de que compres un buen carro, lo que querrás, pero que puedas. Pero que eso sea en base a amarte a vos mismo. Y no en base de que lo quiero comprar porque todos tienen BM, ahora yo voy a comprar BM. Eso sí, me voy a subir solo los domingos porque entre semana me voy a ir en bus mientras consigo lo de la gas. Pero, o sea, todas las cosas que yo me arregle, me compre, es en pro que yo me sienta bien con ellas. O sea, independientemente quién me vaya a ver. Yo sé que siempre esperamos que alguien nos vea, más si andas en momento de cacería. Pero la verdad es que siempre uno se tiene que sentir cómodo, siempre con las cosas que uno haga. Y por eso, y tenés razón no es que los hombres no la hagamos, tal vez somos más discretos, pero en las mujeres es muy notorio. Y detrás de subirse tanto, terminan que los que verdaderamente la querían alcanzar ya la ven tan alto que dicen, no, yo ya jamás la alcanzaría. Y perdemos las oportunidades que podemos tener. Entonces, yo sí creo que hacer esas cosas no está mal, y algo sí es fundamental a mi criterio. Ser diferente o ser único es algo divino. ¿Por qué? Porque Dios bien nos pudo haber hecho copy-paste a todos. Pero Dios en su sabiduría, en su inteligencia, Él dijo, yo quiero que todos sean distintos. Pero el mundo te enseña que todos seamos iguales. Perfecto. Me encanta ese ejemplo. Porque el mundo quiere igualdad, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen ahora? Sí, que es la igualdad, pero realmente no puede ser. La misma naturaleza nos expresa, ¿sí? Que no todo es igual. O sea, vos no miras, a pesar de todo, que sean de la misma especie, dos árboles iguales. Exacto. No miras dos árboles iguales, idénticamente iguales. Pero sí miras, por ejemplo, dos iPhone idénticamente iguales. La playera que vos tenés, la 87, y la mía, la que tengo, la CAT, te seguro que hay 1,000,000 de copias de esa cosa. Definitivamente hay otras personas que lo tienen, pero la naturaleza expresa, no nos expresa igualdad, ¿sí? Y lo que pasa es de que nosotros creemos que la igualdad es igual a uniformidad. Ese es el punto. Y cuando debemos nosotros expresar igualdad, es sobre no uniformidad, sino la igualdad a los mismos derechos que cada uno de nosotros tenemos. El hecho de que vos puedas estar acá como cualquier otra persona, eso es igualdad, no uniformidad, porque si yo pido uniformidad, voy a decirte, mira, te voy a llamar Giovanni, te venís con la 87. Entonces, no, pero es que yo no soy Giovanni, sí, pero venite con la 87 porque Giovanni vino con la 87. Entonces, eso quiero decir yo, mira, quiero que seas uniformemente igual, pero no, igualdad es, vos estás acá y otra persona va a decir su idea. Está bien, todos somos iguales, pero no somos uniformemente idénticos. Sí. Y el otro temor que quería hablar era el temor a lo desconocido. Creo que eso es uno de los pocos que tampoco me identifico mucho, la verdad, porque me gusta, a mí parezco el rey de la aventura. También no creas que tampoco es que uno agarre la espada de He-Man y vaya para adelante, pero quisiera leer lo que dice el versículo. Dice, 2 Timoteo 1:7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder,
de amor y dominio propio. Me encanta eso porque dice, si no nos da un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué diría dominio propio? Porque vas a sentir miedo. Es que ese es el punto. Vas a sentir ese miedo a que, por ejemplo, te abandonen. Vas a sentir el miedo a, por ejemplo, a la pérdida. Vas a tener el miedo al fracaso, al rechazo o a lo desconocido. Por supuesto que lo vas a tener. Pero si tienes dominio propio, vas a decir, ok, voy a dominar este miedo. ¿Para qué? Para confiar en lo que Dios tiene en mi vida, ¿sí? No quedarme en lo que está en el miedo. Porque el temor viene de nuestro enemigo, ¿sí? El enemigo quiere que tengamos temor. Porque, no sé si te recuerdas, si quisiera contar esta anécdota. Como ya saben, yo tengo miedo a los perros. Yo iba con vos hace varios años, te has de recordar, varios años íbamos aquí, nosotros, pues, los escuchan, vivíamos en la Atlántida los dos. Ahora ya no vivimos ahí, pero cuando éramos más patojos, pues andábamos en las calles. Y aquí en la Atlántida, da igual qué calle sea, íbamos caminando, íbamos para un grupo, creo yo, no recuerdo muy bien. Veníamos de ir a invitar a unas personas, sí. creo, ajá. En una bajada, 2 perros, sí, empezaron a ladrar muy fuerte, Ajá. o sea, demasiadamente fuerte. Entonces vos me dijiste, camina. Y yo me quedé paralizado, o sea, literal, Si no paralizado. podías, pero vos ya estás diciendo, estos chuchos nos van a morder, o sea, fijo si nos van a morder. Entonces me dice, Julio, camina, porque si no nos van a morder. Yo me quedé paralizado y te agarré. Entonces cuando yo te agarré... Nos paralizaba. O sea, vos decías, pero es caminar, soltame. Yo no me podía mover. Porque los perros sí, nos van a morder, me decías. Pero es que están endemoniados los perros. Endemoniados, así como... Y yo me quedé paralizado completamente, ¿sí? Entonces... ¿qué quiere decir con eso? Al punto es de que nosotros, en los miedos que vamos enfrentando y vamos constantemente viendo, el enemigo quiere que nos quedemos paralizados. Es que el miedo te paraliza, no puedes seguir. Sí. Si tenés miedo al fracaso, nunca vas a hacer nada, Carlos. Si tenés miedo, por ejemplo, a lo desconocido, ay Dios, o sea, ¿qué tenés? Por eso bien dice el dicho... que no lo voy a decir porque mi esposa está viendo esto y me va a regañar. Pero el miedo es que más vale... No sé por qué lo hago, vos, de verdad. Dale, vamos, vos decime, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. ¿Sí, va? Lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Estamos por ahí, no sé por qué siempre lo digo. Pero no sé si te pasa, pero a mi esposa, ese es su lema, a vos, porque, por ejemplo, yo cuando voy a un restaurante siempre pido algo diferente. Siempre. O sea, a mí me gusta pensar, ver, hablar. No siempre me va bien. Que a mi esposa encuentra un plato con ese cebados. Con ese cebados. O sea, y puede comer eso toda la vida. Toda la vida, ajá. Siempre, o sea. El mismo restaurante, el mismo plato. El mismo plato. Sí, y no le gusta ir a restaurantes nuevos porque no sabe qué comer. O sea, entonces, pero el problema es que es que si vos tenés miedo a lo desconocido, también te quedas quieto. Si tenés miedo al fracaso, no te atreves a hacer nada. Si tenés miedo al rechazo, ¿qué va a pasar? Siempre vas a estar actuando a favor de las personas. Hace esto, vestiste así, subí esto, hace lo otro. No lo estás haciendo porque vos te nace, sino porque no quieres ser rechazado. O el temor a la pérdida, de no perder a alguien o algo. Trabajas todos los días porque sentís que perdés tu trabajo y no puedes tener una paz. Entonces, el enemigo quiere que nos paralicemos. Por eso dice el Señor que nos ha dado un espíritu de dominio propio para dominar eso. Y fíjate que... ¿Cómo es de difícil la humanidad? No, que esta humanidad diría Pablo. Pero equivocarnos, ¿cómo nos da miedo, de verdad? Equivocarnos y en este temor de lo desconocido entran esas nuevas enfermedades de ansiedad, por ejemplo, que es que no sé qué va a pasar y uno empieza la ansiedad y nos empieza por ejemplo, a llegar el sobrepeso porque consumimos mucho dulce para poder quitarnos la ansiedad. Y es porque si algo nosotros hacemos y no sale bien y esa equivocación es la que nosotros nos preocupamos, o sea, nos anticipamos a algo y eso nos provoca ansiedad y es al final ni siquiera lo hicimos y muchas veces pasamos días ansiosos. Y entonces es difícil. Yo pienso de que Dios dejó en su palabra ese versículo que es muy bueno, que al final el dominio propio, o sea,
tener la inteligencia emocional, que sea eso, así se llama a nivel del mundo, pero en la palabra de Dios se llama dominio propio. Esa inteligencia emocional que nosotros podemos tener es en realidad sentir algo, pero saber que me conviene seguir ese sentimiento o no me conviene hacerlo. Y cuando, por ejemplo, una persona quiere seguir a Dios y tal vez está escuchando el podcast y dice, yo me quiero animar yo siempre he querido regresar a los pies de Cristo, pero no lo quiero hacer porque puedo volver a fallar. Y eso lo dicen muchos. No tengas miedo a fallar, de verdad todos fallamos, todos nos equivocamos siendo aún cristianos, nos equivocamos y eso es parte de ser cristiano, o sea, es equivocarse y aprender de esa equivocación y decir, ok, ya ahora entiendo que esto no es algo que Dios quiere que yo siga haciendo. Y porque inclusive el cristianismo es algo desconocido para muchas personas que no lo practican o que dicen, es que el cristianismo es la perfección y si yo llego ahí me tengo que volver perfecto, y no es así, es todo lo contrario, ahí voy porque soy imperfecto y porque esa imperfección me hace juntarme con gente imperfecta que está luchando para que Dios lo vaya cambiando a uno. Y eso es algo que en vez de intentarlo, cuando, por ejemplo, todo el mundo juzga al gobierno, todo el mundo juzga a las municipalidades, muchos a otros actos de personas malas. Y detrás del teléfono todos somos jueces, todos somos valientes, vamos, pero nadie, por ejemplo, se toma el tiempo e ir al lugar. Y si algo estás inconforme, ir a manifestarte. ¿Por qué? Porque eso desconocido lo quitan las redes sociales, porque hacen presencia de forma virtual, cuando lo que se necesita es de forma presencial. Y eso es lo mismo que yo creo cuando somos cristianos. Mucha gente no quiere seguir el cristianismo porque tiene miedo a no cambiar cuando está cambiando. Qué buen punto. Muy buen punto. Y quiero leer lo que dice el libro en el autor. Me gustó mucho esta frase. Dice, el temor viene de nuestro enemigo. Él nos lanza bombas de humo constantemente, esperando cada vez que las confundamos con una granada. Si su vida está contaminada por el temor, es momento de limpiar el humo y respirar profundamente el aire limpio. El enemigo está constantemente... Mira, una de los atributos del Satanás o el enemigo, como quieras decirle, es ser un padre de mentiras y está confundiendo constantemente todo. Entonces nos quiere confundir y decir, mira, no, esto te va a pasar, no vas a lograr lo mismo que vos estabas hablando del cristianismo. ¿Para qué vas a intentarlo si ni deberías verte vos mismo? Uh-huh. Vos no lo vas a lograr. O ya lo intentaste una vez y mira dónde te quedaste a medias. Uh-huh. Mira lo que haces en las noches, mira lo que... Entonces decís, sí, tenés razón. Siento ese miedo a fallarle a Dios, ¿verdad? Constantemente, cuando la palabra dice que no hacen sus misericordias cada mañana. Exacto. Y que vos lo has dicho, o sea, me gustó esa parte de decir, estás cambiando. Tal vez no lo mires vos al 100%, pero no sos el mismo. El que es expuesto a la palabra constantemente no va a ser el mismo. No lo es. No lo es. A pesar de que puedas estar constantemente fallando y te equivoques de una cosa y te equivoques de la otra, no vas a ser el mismo, porque Dios está de tu lado y Dios te va a ir poco a poco llevando, como dice la palabra, en la luz la senda del justo va en la luz, en aumento como la luz de la aurora. Entonces tal vez tu aumento no es tan fuerte como vos quisieras, pero vas en ese camino, ¿verdad? Y fíjate que lo que pasa es que nosotros tenemos un criterio muy humano, ¿vamos? O sea, casi todo lo que nosotros practicamos lo llevamos a un razonamiento humano, porque somos humanos, lógico. Pero la parte de Cristo, la parte del cristianismo, no es humano, al final, es espiritual. ¿Y por qué traje yo esto? Porque nosotros, si traemos nuestro criterio a la perspectiva del mundo, el mundo, ¿qué te va a decir? ¿Sabes qué? Para estar así mejor no vayas a la iglesia. Exacto. Esa es la perspectiva del mundo. Si me voy a mi perspectiva, voy a decir, no, si yo sigo fallando, entonces no, o sea, ya no fallo en lo mismo, tal vez otra cosa. Entonces ya no merezco ir a la iglesia porque me gusta ver pornografía. Pero
Claro que te va a gustar ver pornografía, si no, no fuera el comercio tan grande que hoy es, ¿va? O sea, al ser humano le gusta ver pornografía, pero, pero no es correcto verlo. ¿Por qué? Porque te daña. Va. Pero al punto en el que yo quiero llegar es que nunca el temor va a provenir de Dios. El temor viene del enemigo que nos lleva opciones o razonamientos a nuestra cabeza. Y hay algo que yo siempre digo, y no sé cómo lo escuchas vos, pero yo digo, mucha gente nos quejamos de no hablar con Dios, porque no sé cómo hablarle, no sé qué. Pero cuando tenemos muchas cosas que pensar, nos pasamos horas hablándonos a nosotros mismos y pidiendo nuestro propio comentario. Es decir, no, sí, Carlos, vos sos muy malo, no, sí, no lo hubieras hecho. Y podemos pasar hasta una hora, media hora razonando entre ellos. Y luego me voy no, pero es que si lo hago, ¿qué van a decir los demás? Entonces escucho al enemigo lo que me está planteando. Y termino diciendo, ¿y qué pensará Dios? Y le doy un minuto. Nos tomamos un café con Carlos, un café con el mundo y nos tomamos un cuquito con Dios rapidísimo. ¿Por qué? Porque siempre estamos alejando a Dios de la ecuación. O sea, siempre sacamos a Dios y eso es un problema. Y por eso la solución al temor de cualquiera de los puntos es meter a Dios, involucrar a Dios. ¿Ok? Y tu miedo lo que hace es que revela, tu temor, tu miedo revela lo que más valoras. Porque si constantemente tenés miedo a perder tu trabajo, es porque es lo que más valoras. Uh-huh. Si constantemente estás teniendo miedo a, por ejemplo, que tu esposa te deje, tu esposo te deje, tus hijos se mueran, o puede pasar, ¿verdad? Sí. Constantemente, es la cosa que más devela, el corazón devela. Yo quiero leer esto, dice, cuando usted tiene temor persistente en una área dada en su vida, eso puede ser un indicador de que no está dependiendo de Dios para que Él se ocupe. En otras palabras, lo que usted tiene, lo que usted teme, revela en qué confía menos en Dios. Uh-huh. Porque el punto es que lo confío menos, o sea, estoy teniendo miedo al fracaso, entonces no estoy confiando en que Dios va a llevarme a donde Él quiere. Estoy teniendo miedo, por ejemplo, al rechazo, revela que me importa más lo que la gente diga, lo que la gente quiera hablar de mí, uh-huh, los likes que estoy viendo en mi teléfono, uh-huh, de lo que Dios piensa de mí. Entonces, esta parte, este miedo nos devela también en dónde no estamos confiando en Dios. Porque miraos, todos al final en un momento vamos a tener miedo de perder un trabajo. Uh-huh. Pero si de verdad confiamos en Dios, decimos, bueno, yo he hecho mi mejor trabajo, porque tampoco se trata de que seas un hongo en la pared, vos que no hagas nada en tu chance. Tampoco, lo vas a perder. Lo vas a perder, ¿va? Sí, pero si vos, la verdad, es que hay personas que, mira, pero mueren trabajando, sí, o sea, y tratan de la manera, y siempre lo hemos dicho, siempre van a haber pendientes, toda la vida. O sea, vos no llegas a un trabajo a decir, hoy no tengo nada que hacer. Entonces, la verdad es que ya estás listo para que te digan adiós. La verdad que uno cuando llegaba, no sé vos, pero en mi caso, cada vez que yo tenía una lista de pendientes y cosas que incluso nunca lográbamos concretar porque era demasiado el trabajo. Así son los trabajos. Hay muchos pendientes que hacer. Si vos te pones a pensar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un reporte. Esto anual podría funcionar. O sea, hay muchas cosas que hacer. Igual en tu vida, igual en tu matrimonio, igual muchas cosas que van a pasar. Mucho que leer, mucho que estudiar. Si te pones a pensar, es que debería leer más, es que yo tuviera que leer, pero no lees nada, al final te pasa el año y no leíste nada. Sí, entonces el punto es que el miedo devela lo que no estás confiando precisamente en Dios. Aunque fíjate que eso de la lectura, por ejemplo, todo el mundo dice, es que a mí no se me da lo de la lectura. ¿Cuánto leen en Facebook? Casi se echan libros completos. O en Twitter, ¿verdad? O sea, leer comentarios de verso en verso, al año lo puedes juntar, te leíste un libro de barato. Entonces, es así una perspectiva mera rara, pero lo que quería decirte es que en el mundo existe fe. Ya sea que confíes en la ciencia, ya sea que confíes en vos, o como la religión es ser, como dice ese comentario, la verdadera religión es ser buena persona. O sea, ahí es depositar la fe en las personas, cosa que no sé quién confiaría en sí mismo, pero yo lo que digo es que
lo más sabio es depositar nuestra fe en Dios. ¿Por qué? Porque como decís, ya sea el trabajo, la vida, lo que querrás, no es algo que no sabemos si lo vamos a tener el día de mañana. Entonces, ¿por qué voy a depositar mi fe ahí? O sea, miremosles la lógica, ¿verdad? O sea, de cierta manera, yo tengo fe que el banco no va a cerrar y que ahí va a estar mi dinero durante este año. En mi cuenta de ahorros tengo 100,000 y que ahí los va a mantener. Tengo fe en el banco. Pero si yo cambio esa fe y la dirijo a Dios, digo, no, tengo 100,000 en el banco, pero confío en Dios que el banco va a estar y de repente el banco cierra. Bueno, no pasó nada. De todos modos, perdí los 100,000 quetzales, pero mi emoción, mi fe está depositada en Dios, no en los 100,000. Entonces, yo creo que si nosotros queremos ir creciendo y venciendo temores, tenemos que direccionar nuestra fe a Dios, pues, porque es la mejor forma que nosotros podemos avanzar aún teniendo miedo, sabiendo de que aunque nos equivoquemos, como dice su palabra, Él va a hacer cosas buenas detrás de eso. Y dice Mateo capítulo 6, 27, dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Absolutamente nadie. Y a veces vivimos preocupados y Jesús mismo lo dice, ¿para qué estás preocupado? ¿A qué le tienes miedo? No puedes hacer más de lo que está en tus manos. Si vos has tratado de ser un buen padre, un buen esposo, cada una de tus acciones, no puedes ahora determinar, que te digo yo, que no suceda algo. O sea, no puedes vivir en la ansiedad. Tenés que estar constantemente pensando que realmente el miedo no te domine. Y no es que muchas veces dirán, no es que miedo a la oscuridad o cosas como las cosas de niños que tenemos que haya pasado, sino que hay gente que vive con miedo por muchas cosas, como lo hemos dicho, fracaso, amistades, noviazgo, relaciones, familia, y el miedo te paraliza. Definitivamente te va a paralizar. Y la cosa más grande que yo puedo aprender en la vida, o la lección más grande, es saber de que al tener dominio propio, todas esas cosas, todas esas emociones, todas esas dificultades que yo pueda pasar, si yo controlo y entiendo que Dios tiene el control de mi vida, voy a estar tranquilo. Cualquiera, ya sea una pérdida, un rechazo, ya sea algo que viene, si yo entiendo que en Dios estoy confiando, todas las cosas al final va a ser algo bueno. Y si no funcionó, yo sé que es una lección que voy a aprender y me hace mejor. Y lo importante que es identificar tus miedos. Algunos de los que nos están escuchando, viendo, ni siquiera han identificado a qué le tienen miedo. Y pueden decir, no, es que yo no le tengo miedo a nada, o sea, yo le tengo miedo a las ratas. No, identifica tus miedos como tal. ¿A qué le tienes miedo? Yo puedo identificar dos miedos básicamente cuando leí esto, ¿sí? Miedo al fracaso y miedo a ser rechazado. Tengo miedo, o sea, en eso. Cosas de esas han hecho que yo tome malas decisiones. Y son de las cosas que constantemente estoy llevando a la cruz, pero sé qué hacer. Sé cuáles son. Algunos tal vez no lo han identificado. Por eso nos tratamos hoy de poner en la mesa algunos comentarios para que podamos identificar si hay una señorita aquí o una mujer o una persona del sexo femenino que constantemente está expresando más sensualidad de lo normal. Puede ser que su miedo sea un miedo al rechazo. O una persona que está constantemente pagando y endeudándose, tal vez su miedo es al fracaso o a rechazar, la aprobación. a la aprobación. Entonces, identificarlos, porque vos los tenés presentes y vos los digo, mira, rápido, yo puedo tenerlos presentes. ¿Eso qué me hace? Tenerlo presente me hace decir, bueno, esta decisión la estoy tomando basado a que sí es una buena decisión o basado a mis miedos. Estoy realmente frustrado porque no funcionó algo y no voy a seguir adelante porque yo estoy teniéndole miedo al fracaso, o es definitivamente porque es una decisión coherente que yo tomé eso. Es bien importante identificarlo. Y el libro sugiere que le pongamos nombres, ¿va? O sea, Exacto. por ejemplo, yo le tenía mucho temor al rechazo, entonces, y al estar solo, y me di cuenta que buscaba mucha aprobación de la gente, entonces, ese es el nombre en realidad.
aprobación, ¿va? Es lo que yo buscaba. Hasta que ya de grande, después de muchas lecciones en el corazón, escuché una palabra que me gustó mucho. Decía, lo tomé para mí, como si Dios me la estaba diciendo. Decía, tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco. Y eso me llenó mi corazón y empecé a cambiar en dejar de buscar la aprobación de los demás y empecé a decir, no, pero Dios me ama y Él se complace de mi vida. Eh, y eso me empezó a ayudar a detectar, y lo que vos decís, a detectar que eso que se llama aprobación no la tenía que buscar porque me llevaba a la versión del Carlos que se equivocó durante mucho tiempo. Entonces, ¿dónde la tenía yo? Presente, en el frente. Porque mucha gente dice, no, es que no quiero regresar a recordarme cuando yo tomaba, y después no se dan cuenta y ya están llegando a ese punto de nuevo. ¿Por qué? Porque los sacaron, o sea, querían no tenerlo de frente. Pero es todo lo contrario. Tenemos que tener esa versión falsa de nosotros mismos de enfrente y decir, si yo me sigo alentando a través del temor, a través del miedo a rechazo, de todo lo que hemos leído, voy a llegar a esa versión de Carlos que me hizo solamente daño. Entonces tengo que tenerla enfrente y saber que Dios se place en nuestra vida, de nuestros, de esas personas que caen, pero que se levantan. Por eso la Biblia dice que el justo cae, pero vuelve a levantarse. Y imagínate para que la Biblia lo diga justo, o sea, es decir, alguien quien se place Dios, ¿va? Y buen punto. Y quisiera leer, porque me gusta mucho esto y quiero hacer énfasis en esto, el Salmo 56 del 1 al 4. David dice, todo el día me atacan mis opresores, todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y lo leemos rápido a vos y cuando decimos, bueno, sí, ahí está, qué bonito. Pero David dice, ¿y qué puede hacerme un simple mortal? Y yo digo, pues te puede hacer un montón, te puede matar, te puede crucificar, te puede, no sé, robar. Pero David lo está llevando a otro punto. David lo está llevando a decir, pueden tomar mi vida, pueden tomar mis pertenencias, pueden tomar mi familia, pueden tomar todo lo que me rodea, pero no pueden tomar lo que yo tengo contigo, mi espíritu. Yo solo quería hacer un comentario. Yo estaba leyendo un libro que se llama 7 hábitos para personas eficientes. No me acuerdo más o menos el título del libro, pero fíjate que hablaba de las libertades. Y cuenta de la historia de una persona que estaba en un campo de concentración. Imagínate, ahí le quitaban, los nazis le quitaban, les daban las horas de comer, les decían cuándo dormirse, les quitaban todo tipo de libertad que hoy podemos tener. Pero el autor del libro decía, pero hay algo que no le robaban a la gente. Y era la decisión, la libertad de cómo decidir sentirse. Había gente ahí contenta, alegre. Ya después de tanta calamidad, después de tanta pasada de hambre, decían, no me voy a morir triste, me voy a morir contento. Entonces, si algo el enemigo no nos puede quitar, porque eso es algo que nosotros tenemos, es la decisión de cómo sentirnos. Esa libertad nadie nos la va a quitar. Nosotros somos los únicos que nos la podemos quitar. Pero si viene algo duro, algo difícil, algo que me da miedo, hay una libertad que nosotros tenemos en nuestra mano, y es decir, cómo me voy a sentir en este momento. Qué buen punto. Y haciendo alusión a lo que David dice, me puedes quitar todo lo que tengas, pero a Cristo no me lo puedes quitar. Y yo tengo mi esperanza en Él. Y con eso quiero terminar dando como un preámbulo a decir que debemos de confiar en Él completamente. Debemos aferrarnos a su promesa y no a las cosas de este mundo. Hoy tenemos, mañana no tenemos, Carlos. Exacto. Hoy tenés un carro, mañana no lo tenés. Hoy tenés un trabajo, mañana no lo tenés. Y el enemigo te puede quitar todo, como Job, pero no te puede quitar a Cristo de tu corazón. Y con eso, hermanos ya les dije, pero ustedes saben que se quedemos aquí entre hermanos. Hermanos y amigos. Hermanos. De verdad, gracias por estar conectados. Todo muy bueno. La verdad, quisiera pedirle a Carlos que nos instara a compartirlo. Sí, amigos, la verdad es que
queremos compartir con ustedes todo lo que hemos hablado y queremos que nos ayuden a llegar a más personas. Así que si solo está a un clic de tu compu, poder compartir de tu teléfono, hacelo. Yo sé que esto que conversamos es una semilla que puede llegar a un corazón. Excelente. Muchas gracias por habernos sintonizado o escucharnos en todas las plataformas. Por favor, compártanlo y denle like. Un abrazo. Bendiciones.